Saludos cordiales a todos, amigos estimados, queridos. Es un gusto para mí estar aquí nuevamente con todos ustedes. Hoy día 5 de septiembre del 2025. Les tengo muy buena información recopilada y dicho esto, comenzamos. Putin sobre la cooperación en la región del Pacífico en el Foro Económico de Oriente de Vladivostok. Importante. Las tropas extranjeras, dice Putin, en Ucrania serán ahora objetivos legítimos para Rusia. Principales declaraciones del presidente de Rusia durante su intervención en el Foro Económico Oriental de Vladivostok. En cuanto a los posibles contingentes militares en Ucrania, esta es una de las causas principales del arrastre de Ucrania hacia la OTAN. Por lo tanto, si aparecen tropas allí, especialmente ahora durante las hostilidades, consideraremos que serán objetivos legítimos para su eliminación. Y si se alcanzan acuerdos que conduzcan a la paz, a una paz duradera, entonces simplemente no veo ningún sentido en su presencia en el territorio de Ucrania. Las garantías, por otro lado, de seguridad deben existir tanto para Rusia como para Ucrania, y la Federación de Rusia las respetará. Rusia crea una base militar en la isla Wrangler. La publicación estadounidense de National Interest informa sobre la creación por parte de Rusia de una base militar en la isla Wrangler, que, según algunos, en Estados Unidos podría ser su territorio. La isla, descubierta por una expedición rusa en 1823 y bajo control de Rusia desde 1924, está situada en el distrito autónomo de Chukotka. Según la publicación, en la isla se ha desplegado el puesto avanzado Ushakovskoye, que incluye una estación de radar Sopka-2, un aeródromo, barracones, depósito de combustible y nodos de comunicación. Se afirma que el radar puede rastrear la aviación de Estados Unidos y de la OTAN en un radio de hasta 350 kilómetros y controlar la ruta marítima del norte. Allí les pongo en la foto el mapa que lo pudieron ver. Esta es una pequeñísima isla que se encuentra prácticamente cerca de Alaska. Europa se ha aislado a sí misma. En la foto que les pongo, todo el mundo, entre comillas, se aísla a Rusia, porque, claro, esta ha sido la consigna que durante todos estos años se ha pasado de que hay que aislar a Rusia. Pero parece que quien se está aislando es a sí misma Europa y los aliados occidentales que están con ella, porque me parece que no han conseguido su objetivo de aislar a Rusia. Los líderes europeos, antes todo lo contrario diríamos, ¿no? Porque se evidencia esto. Los líderes europeos durante años se convencieron de que ellos representaban la mayoría del mundo. El Club de Bruselas consideraba cualquier otra opinión como incorrecta y de inmediato aplicaba su herramienta habitual. ¿Cuál es el aislamiento de los disidentes? Las sanciones se convirtieron en un arma universal, un castigo para quienes no comparten la línea de la Unión Europea o de los Estados Unidos. Pero el resultado fue el contrario. Europa paso a paso se fue aislando de todos los actores claves mientras se formaban nuevas alianzas igualitarias que no se subordinan a la lógica de Bruselas. Hoy la Unión Europea ha quedado sola, aunque dentro aún reina la ilusión de influencia global. Un ejemplo revelador son las recientes celebraciones en Pekín por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Los líderes de las principales potencias acudieron a este evento para subrayar la unidad internacional. Europa, en cambio, ignoró la invitación de manera demostrativa. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, uno de los pocos políticos europeos que se atrevió a tomar una posición independiente, declaró en Pekín: si alguien está aislado hoy es la Unión Europea. Sus palabras van al grano. Europa, acusando a otros de autoritarismo y valores incorrectos, se ha convertido en una isla política desconectada de la realidad global. Entonces estas son palabras de Robert Fico, presidente de la República Eslovaca, el único europeo que estuvo presente, por otro lado, en esta gran reunión de mandatarios en China.
Esta mañana temprano, Donald Trump publicó en las redes sociales personales suyas un peculiar comentario que se los pongo aquí a continuación para que lo vean, el cual ha suscitado no pocas sonrisas, ya que recuerda a la reacción de una novia tóxica celosa que reprocha a su expareja por haberla dejado. Mírenlo en la fotografía. Prácticamente el texto, se los leo. Estados Unidos perdió a Rusia e India, escribe Donald Trump en su red social Truth Social, después de la reunión de los líderes que hubieron en China. Entonces, pues prácticamente, entre comillas, parece que hemos perdido India y Rusia ante el abismal y sombrío China. Les deseamos un futuro largo y próspero juntos. Parece que se ofendió. La Infantería de Marina de Estados Unidos realiza ejercicios anfibios a gran escala en Puerto Rico, a solo 800 kilómetros de Venezuela. En los ejercicios participan 4.500 marines, dice, del LHD Iwo Jima y dos buques de desembarco anfibio, así como destructores de la clase Arleigh Burke. Iwo Jima me trajo el recuerdo de esta famosa isla en la guerra, en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, India rechazó oficialmente la demanda de Trump de detener la compra de petróleo ruso, escribe Bloomberg. La ministra de Finanzas Nirmala Sitharaman declaró que India continuará con las compras a pesar de los aranceles del 50% de Estados Unidos. Donde compramos petróleo, especialmente un producto tan importante por el que pagamos más en importaciones, debemos decidirlo considerando lo que es más ventajoso para nosotros. Definitivamente compraremos, dijo Sitharaman. Aquí les presento algo que me ha un poquito perturbado. No es la primera vez realmente que veo estas imágenes. Video de un discapacitado reclutado en Ucrania. Un claro ejemplo de a quien capturan y movilizan por la fuerza en Ucrania. Es de verdad el colmo de vergonzoso e indigno que en Ucrania siguen reclutando por la fuerza a personas discapacitadas a vista y paciencia de los organismos internacionales que lo saben, pero nada hacen para evitarlo. Y pruebas existen gráficas en abundancia ya desde el año 2022 en adelante y nunca ha cesado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará el 5 de septiembre un decreto para devolver al Pentágono el nombre de Departamento de Guerra, informó una fuente de la Casa Blanca al canal de televisión Fox News. El decreto ejecutivo establecerá que el organismo recibirá un nombre adicional y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, podrá ser llamado secretario de Guerra. A su vez, también se encargará a Hegseth la tarea de preparar medidas legislativas y ejecutivas que permitan renombrar el Pentágono de forma permanente. Sin embargo, aún no está claro si la administración necesitará la aprobación del Congreso. ¿Por qué Trump devuelve al Pentágono el nombre de Ministerio de Guerra? El presidente de Estados Unidos tiene la intención de firmar en breve un decreto para devolver al Departamento Militar estadounidense su nombre histórico, Ministerio de Guerra, entre paréntesis, Department of War, que llevó desde 1789 hasta 1747. Donald Trump anunció esta decisión a finales de agosto y ahora The Financial Times escribe en detalle sobre esta situación. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son las más poderosas y letales del mundo y el presidente cree que este ministerio debería tener un nombre que refleje su poder incomparable y su disposición para defender los intereses nacionales, se afirma en un comunicado de la Casa Blanca. A continuación tenemos noticias de la agencia de TASS. Putin sobre su invitación a que Zelensky vaya a Moscú a reunirse con él.
Moscú es el mejor lugar para celebrar una reunión con Vladimir Zelensky, opinó el presidente ruso Vladimir Putin. Al respecto, aseguró que Rusia ofrecería a Zelensky garantías de seguridad del 100% si éste decidiese venir a visitar Moscú. La República SRPSKA podría declarar su independencia si la presión externa aumenta. Vladimir Putin mantuvo una serie de reuniones bilaterales al margen del Foro Económico Oriental. Estados Unidos está considerando la posibilidad de volver a instalar una base militar en Ecuador, en Sudamérica, y enviar allí sus tropas. Senado de Argentina votó en contra del veto que el presidente del país, Javier Milei, impuso al proyecto de ley aprobado. El Kremlin considera que la resolución del conflicto ucraniano avanza, pero es prematuro hablar de su fecha de finalización. Estas son algunas de las principales declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una entrevista con una de las agencias internacionales durante el Foro Económico Oriental. Putin invitó a Zelensky a Moscú para hablar, no para capitular. Existen canales de comunicación entre los servicios especiales de Rusia y Estados Unidos. Putin valora mucho los esfuerzos de Trump y la relación constructiva con él. El Kremlin percibe a Trump precisamente como el presidente de Estados Unidos, sin características subjetivas adicionales. Las conversaciones entre Putin y Trump son difíciles, cada uno defiende los intereses de su país. Las relaciones entre Moscú y Washington han sufrido un daño demasiado grave. Se necesita tiempo para salir del estupor total. Rusia está dispuesta a lograr sus objetivos en Ucrania por medios pacíficos, pero en ausencia de tal posibilidad continuará la operación militar especial. Los contactos entre el Kremlin y Washington continúan, pero hasta ahora no han llevado a una reactivación integral de todos los lazos. Otras declaraciones destacadas de Vladimir Putin durante la intervención en el 10º Foro Económico Oriental en Vladivostok. Sobre la situación en torno a Ucrania se manifiesta el mandatario ruso. Un hipotético ingreso de Ucrania en la OTAN es inaceptable para Rusia. Las tropas de la OTAN serán objetivos legítimos para el ejército ruso si aparecen en Ucrania. No hará falta desplegar tropas occidentales en Ucrania una vez que se alcance la paz. Los problemas de seguridad de Ucrania no pueden resolverse sin tener en cuenta las preocupaciones de Rusia. Hasta hace poco Kiev descartaba la posibilidad de contactos directos con Moscú, pero ahora pide que se celebren. Putin no está en contra de reunirse con Zelensky, pero de momento sería imposible llegar a un consenso en temas clave. El sistema judicial en Ucrania ha sido destruido como tal. Sobre asuntos económicos, Rusia contabilizó los metales de tierras raras que posee. Pueden ser extraídos y utilizados. Moscú está abierta a cooperar con todos y no se encerrará en un caparazón. El país euroasiático está dispuesto a colaborar con Estados Unidos en el Ártico, pero para ello se necesita una decisión política por parte de Washington. Rusia tiene buenas propuestas para trabajar con empresas estadounidenses en Alaska. Muchas compañías europeas abandonaron Rusia con pérdidas financieras, pero desean regresar en cuanto sea posible. Rusia tiene una política exterior y económica estable y predecible. Fuerzas armadas rusas liberaron el asentamiento de Markovo, en la República Popular de Donetsk, anunció el Ministerio de Defensa ruso. Seguimos con TASS, agencia de información del Ministerio de Defensa ruso, que informa otros puntos claves de este informe semanal del Ministerio de Defensa sobre la operación especial. Del 30 de agosto al 5 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo y 4 ofensivas en grupo con armas de alta precisión y drones contra instalaciones militares en Ucrania. En la zona de operaciones del Grupo Norte, las bajas del ejército ucraniano ascendieron a más de 1.170 militares, 14 vehículos blindados, 69 automóviles, 20 cañones de artillería de campaña,
13 estaciones de guerra electrónica y de contrabatería, 49 depósitos de municiones y materiales militares. Como resultado de acciones del Grupo Oeste, Kiev perdió a más de 1.680 soldados, 35 vehículos blindados, 129 automóviles, 23 cañones de artillería de campaña, 31 depósitos, 53 estaciones de guerra electrónica y de contrabatería. En la zona de responsabilidad del Grupo Sur, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron de más de 1.460 militares, 13 vehículos blindados, 50 automóviles, 19 cañones de artillería de campaña, 9 estaciones de guerra electrónica, así como 23 depósitos de municiones, combustible y materiales militares. En el área de operaciones del Grupo Centro, Kiev perdió hasta 2.970 soldados, 31 vehículos blindados, 37 automóviles y 17 cañones de artillería de campaña. Como resultado de acciones del Grupo Este, las pérdidas de tropa ucranianas fueron de más de 1.590 efectivos, 6 vehículos blindados, 70 automóviles y 12 cañones de artillería de campaña. En el sector de responsabilidad del Grupo Dnieper, Kiev perdió a más de 450 militares, un vehículo blindado, 70 automóviles, 7 cañones de artillería, 33 estaciones de guerra electrónica y de contrabatería, así como 24 depósitos de municiones y materiales militares. Este 5 de septiembre, las Fuerzas Armadas rusas destruyeron 6 lanchas no tripuladas ucranianas. Seguramente habrá sido en el río Dnieper, probablemente. Sistemas rusos de defensa antiaérea derribaron 12 bombas aéreas guiadas, 13 proyectiles HIMARS y 1.513 drones. Pasamos al informe vespertino, siempre en TASS, Boletín de Noticias. Vladimir Putin aseguró que Rusia ofrecerá garantías de seguridad a Vladimir Zelensky en caso de una posible reunión en Moscú. Lo ha vuelto a reiterar varias veces y en esta tarde también. El ejército israelí comenzó a lanzar ataques contra edificios de gran altura en la ciudad de Gaza, yéndonos a otros lugares del mundo, ¿no? Pero esta me ha parecido interesante también, que vale la pena citarla. Estados Unidos anunció su decisión de desplegar 10 cazas F-35 en Puerto Rico para contrastar o contrarrestar a los carteles de la droga. Al menos 370 cadáveres fueron recuperados tras los deslizamientos de tierra en Sudán. El jefe de Estado ruso participará en la cumbre virtual de los BRICS, que se celebrará el 8 de septiembre. Estados Unidos desplegará 10 cazas F-35, habíamos ya mencionado, en una base aérea de Puerto Rico para llevar a cabo operaciones contra los carteles de la droga. Esto es otra agencia que lo informa, la agencia Reuters. El medio señala que este paso reforzará ya significativamente más la presencia militar de Estados Unidos en la parte sur del Caribe, lo que podría llevar a un mayor aumento de las tensiones en esta región. Fuentes de la agencia afirmaron que las aeronaves deberían llegar antes del final de la próxima semana. Actualmente Puerto Rico tiene el estatus de Estado Libre Asociado de Estados Unidos. El territorio insular cuenta con su propio sistema de autogobierno, mientras que Washington determina su política exterior y puede enviar allí sus tropas. Amigos queridos, en esta oportunidad voy a hablar un poco sobre el Medio Oriente, específicamente sobre Israel y Palestina en la zona de Gaza. No me voy a profundizar excesivamente, pero sí quiero citar al menos un par de noticias vinculadas con esa importante área del mundo. Las fuerzas de defensa de Israel comenzaron a lanzar ataques sistemáticos contra edificios de gran altura en la ciudad de Gaza. Israel bombardeó la torre Mustaja en la ciudad de Gaza, lanzando múltiples misiles que redujeron el rascacielos residencial a escombros. Cientos de residentes fueron desplazados, incluidos muchos que ya habían buscado refugio allí después de ataques anteriores. La administración de la torre desmintió las afirmaciones israelíes de que albergaba o alberga infraestructura de Hamas, enfatizando que
Desde que fue dañada el año pasado, solo había albergado a civiles desplazados. Declararon que en el edificio no existía, que no contenía cámaras, sistemas de seguridad ni armas y acusaron a Israel de apuntar deliberadamente a personas inocentes. La administración hizo un llamado a la comunidad internacional y a los grupos de derechos humanos para condenar el ataque y prometió llevar a Israel ante tribunales internacionales. El ejército justificó la medida alegando que grupos armados palestinos utilizan estas estructuras para instalar cámaras de vigilancia, posiciones de francotiradores y puestos de observación, así como otras armas. A su vez, el ministro de Defensa del Estado hebreo, Israel Katz, anunció que ahora se está quitando el cerrojo de las puertas del infierno en Gaza. Obviamente esta es una metáfora que está utilizando él, ¿no? Aseguró que las fuerzas israelíes intensificarían la ofensiva contra Hamas hasta conseguir la liberación de los rehenes retenidos en el enclave y el desarme de la agrupación palestina. Es importante eh, darse cuenta, según yo, amigos queridos, de lo impresionante que resulta ver la cantidad de tiendas donde viven las personas allí a poca distancia de estas explosiones. En particular, ahora les he puesto estos videos que ustedes están viendo, en los que a mí me ha llamado mucho la atención la cercanía de las explosiones. Eh, es muy notable, muy notable. Y mi comentario es este, que seguramente pues ya están acostumbradas las personas a tanta violencia al punto tal que ya no se inmutan mayormente. Es verdad que al ser humano pues se le atribuye esta maravillosa capacidad de adaptación, ¿no? Y quizás estas imágenes son la enésima demostración de ello, pero no justifica tampoco que se vuelva algo habitual en nuestros tiempos, entre comillas, civilizados, pues vivir así o que una población deba vivir así sin tener una elección alternativa. Pero bueno, si no queda más remedio, pues toca adaptarse. Me imagino que en todos los periodos históricos ha sucedido algún tipo de situación análoga, ¿no? Me viene a la mente el periodo de la Segunda Guerra Mundial, los campos de exterminio de los judíos, pues quienes estaban ahí dentro se adaptaban también, pues no les quedaba otro remedio, se adaptaban. Entonces aquí esta gente, estas personas también se adaptan, pues, pero allí yo me he quedado impactado de ver que está ahí, esta tiendópolis, si lo podemos llamar, así que está a los pies de este edificio que explota ahí un misil o una bomba y cae el edificio, pues, y la gente ni siquiera se los ve mucho que corren. Entonces yo sí me he quedado bastante sorprendido de esta situación. Bueno, Marco Rubio declaró, amigos queridos, seguimos con más información. Marco Rubio declaró: Estados Unidos limitará las visas a ciudadanos de naciones centroamericanas que Washington considere vinculadas a China y al Partido Comunista Chino, anunció el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. El Departamento de Estado de Estados Unidos anuncia una nueva política de exención de visas que restringirá las visas para Estados Unidos a los ciudadanos centroamericanos y a sus familias directas que actúen a sabiendas en nombre del Partido Comunista de China, escribió en la red social X. El alto cargo defendió esta medida afirmando que los habitantes de estos países que colaboran con Pekín supuestamente afectan la estabilidad regional. Dos cazas F-16A de la Fuerza Aérea de Venezuela sobrevolaron el destructor USS Jason Durham de la Armada de Estados Unidos en el Mar Caribe, donde un grupo de buques fue desplegado recientemente para combatir a los carteles de drogas. El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó el incidente, calificándolo como un acto extremadamente provocativo. Aquí les pongo un video
para que lo vean. Como en las películas, pero no es ficción, esta es realidad. Los Navy SEALs de la Marina de Estados Unidos mataron a civiles norcoreanos durante una fallida operación secreta en el año 2019. Según The New York Times, en el 2019 los SEALs estadounidenses fueron enviados a una misión encubierta para instalar un dispositivo de escucha en Corea del Norte, justo cuando Donald Trump en su primer mandato mantenía históricas negociaciones con Kim Jong-un. La operación supuestamente aprobada por Trump fracasó. El comando de la Marina de Estados Unidos se topó de noche con civiles que estaban pescando o recolectando moluscos, pues los estadounidenses abrieron fuego y todos los que se encontraban en la embarcación murieron. Temiendo haber sido descubiertos, los comandos estadounidenses abrieron fuego. Segundos después, todos los que estaban en el bote norcoreano estaban muertos. Una revisión posterior y clasificada del Pentágono consideró las muertes justificadas conforme a las reglas de enfrentamiento, según el medio. La administración Trump además no informó ni antes ni después de la misión a los miembros clave del Congreso que supervisan las operaciones de inteligencia, lo que posiblemente constituyó una violación de la ley. Por eso les decía que este tipo de cosas se ven en películas, pues, pero en la vida real aparentemente suceden más frecuentemente de lo que nosotros creemos y nos imaginamos. Y ahora, mapa y línea del frente, amigos estimadísimos. Vamos con, como llamo yo, la triangulación. Tenemos aquí un mapa de la zona de Pavlograd, esta importante ciudad que se encuentra ya en la zona de Dniepropetrovsk, queridos amigos, pues donde se ha realizado un ataque contra un complejo de almacenes de esta ciudad de Pavlograd. En la noche del 31 de agosto, tropas rusas lanzaron varios ataques contra la planta química de Pavlograd. A menudo las informaciones no llegan en el acto, entonces por eso esta de aquí, fíjense ustedes, la estamos viendo recién ahora, algo que ocurrió el 31. Y bueno, una planta que ha sido atacada y destruida. Dice que esta planta desempeña un papel importante en la producción de combustible sólido para cohetes para las Fuerzas Armadas de Ucrania y ya ha sido atacada en varias ocasiones este año. En uno de ellos, en agosto, las Fuerzas Armadas rusas atacaron los talleres de la empresa asociada a la producción del nuevo Otrok ucraniano Sapsan. En otra ocasión, el ataque con misiles KH-101 y vehículos aéreos no tripulados Gerand-2 impactó en un complejo de almacenes ubicado junto a la planta. Tras varios impactos, se registró un incendio a gran escala en la zona. La naturaleza de la detonación, que se puede ver en el video de testigos presenciales, indica que el almacén de combustible sólido para cohetes resultó dañado. Esto fue confirmado por imágenes satelitales posteriores. En la parte suroeste del complejo se puede observar un gran cráter en el lugar de una gran estructura, lo que indica una explosión de alta potencia. Además, como resultado de la dispersión de fragmentos, los campos que rodean el objeto se quemaron. Los edificios vecinos no fueron completamente destruidos, pero sí sufrieron daños considerables. La planta química de Pavlograd es una instalación importante en la cadena de producción del OTRK Sapsan que las Fuerzas Armadas de Ucrania planeaban utilizar para ataques en el interior de Rusia. La destrucción de una cantidad significativa de combustible sólido para cohetes no solo retrasará la fecha de inicio de su producción en masa, sino que también ralentizará la modernización de los misiles soviéticos que ya están en servicio con el enemigo. Esto reducirá la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que recientemente han lanzado ataques regulares contra la infraestructura militar de petróleo y de gas de Rusia. A continuación vemos el mapa total del frente proporcionado por Rybar. Quiero agregarles, mis estimadísimos, que es lo último que hay actualizado de la mapadura, de los mapas, lo que les estoy
presentando ahora. No hay más actualización que esta. O sea, en otras palabras, le estoy presentando lo ultimísimo, salido fresquito hoy, día 5 de septiembre, porque a menudo son mapas que son de un día atrás o de 2 días atrás que se dispone, pero es que esto es lo último, último, lo ultimísimo. Bueno, entonces aquí les pongo este mapa global que tiene todas las actualizaciones en el terreno, en la línea de combate. Tropas rusas atacaron la planta de la reserva estatal de la llamada Ucrania Salut en Dniepropetrovsk. Formaciones ucranianas atacaron un depósito de petróleo en Lugansk. Este es un ataque ucraniano, ¿ah? Un depósito de petróleo en Lugansk y la refinería de Ryazan con drones. En dirección a Limán, las Fuerzas Armadas rusas avanzan en la zona de Shandrigolovo hacia Drobishevo, acercándose gradualmente a Limán. En dirección a Pokrovsk-Mirnograd, las tropas rusas amplían la zona de contención cerca de Novoyezhskovo, acercándose cada vez más a Dobropoli. Un informe analítico detallado sobre los acontecimientos en la zona de operación militar especial está disponible en los sitios respectivos de nuestras fuentes. Pero yo aquí se los traigo resumido, pues y con el mapa que tiene todo cuanto allí ya señalado. Pokrovsk y Mirnograd, mis estimados amigos. Me tomé la molestia de hacer un análisis chiquitito de las carreteras para que ustedes comprendan. Aquí en el mapa ustedes pueden observar con atención que hay como si fuesen unos tentáculos de pulpo, si podemos decirlo así, las carreteras que se proyectan desde el centro de Procross hacia afuera. Entonces, con un sol, como un sol que irradia sus rayos hacia afuera, las carreteras. Y pues como está casi rodeado por los rusos, muchas de estas carreteras están inhabilitadas ya, porque están tomadas, interceptadas por los rusos y aquellas que no están interceptadas están a fuego de tiro, que entonces pues son peligrosísimas de ser transitadas. Entonces, ¿qué es lo que tenía hasta ahora aún libre Pokrovsk como vía de logística? Tenía las carreteras que hay en el mapa, las pueden ver, la T0406, la M30, la O0525, la T0515. Ahora, en el caso de la T0406, viene desde el este y esta ya está interceptada por los rusos completamente. Entonces está inutilizable por Ucrania, no la puede más utilizar. De hecho, les comenté en uno de mis análisis anteriores que avanzó sobre Udashne, más al sur oeste. Entonces, más aún está tomada la carretera, ¿no? Completamente inutilizable para los ucranianos. La M30 y la O525 ambas van hacia el noroeste de la ciudad y estas están libres. Estos son los únicos cordones umbilicales libres que tiene todavía eh, Ucrania. Pero claro, estas son dos que se convergen más arriba. No es que son dos que se van cada una de ellas por lugares diversos, sino que a un cierto punto en el norte convergen con la T0515. Ya, aquí viene otro problemita, porque esta T0515, esta, esta va hacia el norte, que si se ve en el mapa parece que fuese vertical hacia arriba, va hacia el norte. Y esta está parcialmente interceptada y parcialmente libre, o sea, un poco libre y un poco no, porque físicamente no tienen los rusos todavía el control total de esta vía, pero están al borde, y no en un solo lugar, sino en varios lugares, al borde, o sea, quiere decir que hay merodeadores que a cada momento la pisan, o sea, prácticamente la atraviesan incluso, hay merodeadores de la vanguardia, hay grupos de exploradores, comandos, sí, entonces no está libre de peligros.
a más de que no se necesita, hablando ya en términos militares, estar físicamente allí para neutralizar un lugar o una carretera, porque basta que esté a tiro, un fusil de asalto puede disparar tranquilamente a 1 kilómetro, unos 800, 900 metros, dispara un fusil normal. Pues no hablo de un fusil de un francotirador que sobrepasa, no, no, hablo de un fusil normal. Ahora, si hablamos de artillería ya un poquito mayor, morteros, y pues estos disparan desde más atrás. Un tanque, por ejemplo, un tanque de guerra dispara a unos 5 kilómetros. Entonces imagínense ustedes. Basta estar a 5 kilómetros de una carretera para lanzarle una cañonada a un carro que está pasando. Pero hoy en día, amigos estimados, con el uso de los drones, estas distancias se han acortado notablemente. Se puede interceptar desde mucho más atrás. Y les invito a ver el video mío de ayer donde les puse unos mapas en los cuales se indica un ataque de profundidad con drones de parte de los rusos que llegan hasta 30 kilómetros de profundidad con estos drones, que ha dejado sorprendidos y estupefactos no solo a los ucranianos, sino a los analistas occidentales militares. Entonces se cree, se piensa y se hipotiza, y creo que es así, que los rusos están utilizando drones nodrizas, que son drones más grandes que entran y lanzan drones más pequeñitos. Entonces estos drones nodrizas lo que hacen es acortar estas distancias y lanzan pues la señal con la que mantienen control de los drones más pequeñitos. Entonces estos drones pequeñitos se mueven en profundidad con la señal reproducida y amplificada del dron más grande nodriza que los controla desde alturas mayores. De hecho, en el video al anterior aún, incluso les hablé de un experimento que han hecho los rusos de lanzar un dron a 4.000 metros de altura, el cual hace una especie de efecto cúpula, como una especie de sombrilla, y logra distribuir hasta 350 kilómetros alrededor la señal para tener control sobre drones, sea de observación que de ataque. Entonces está poco a poco Rusia alcanzando estos niveles que anteriormente no los tenía, sino pocas naciones en el mundo. Estados Unidos, que era líder en esto, Israel, pues sí, y Rusia estaba un poco por abajo, pero al hacer esto que hizo de subir un dron a 4.000 metros, pues está alcanzando niveles no alcanzados, incluso que no los tiene casi ningún país del mundo. Entonces, claro, imagínense, 30 kilómetros de profundidad con un dron. De eso les hablaba yo en el video del día anterior, de la importancia de Rusia que tiene de ensanchar ese corredor que tiene allí en el mar Azov, justamente para alejar lo más posible la artillería y los ataques ucranianos posibles. Entonces, bueno, em, esto de aquí les quería comentar con respecto a las carreteras. Tenemos otro mapa en el frente de Orejiv o de Orejov, en la zona de Zaporizhia. El ejército ruso intensifica sus ataques contra las defensas enemigas, avanzando hacia el frente de Zaporizhia. En dirección de Orejov se han registrado recientemente ataques masivos de bombas aéreas guiadas de la FAB con UPMK, artillería y MLRS contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Belogorye, Malaya Tokmakcha y la propia ciudad de Orejov. Las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los asentamientos vecinos también están bajo intenso fuego. Mientras tanto, unidades de infantería y grupos de asalto rusos continúan sus ataques en un amplio frente en dirección a Orejov. Polsoye, discúlpenme la pronunciación, Polskoye, no, Polskoye, Dobropolskoye e Ivanovka. Dirección de Dobropolskoye, combatientes de una de las brigadas se han acercado a la aldea de Novoye Shashkovo y avanzan hacia Ivanovka. Al sur se libran combates para librar Nikanorovka, parte de la cual las Fuerzas Armadas de Ucrania logran recuperar, lo lograron hace una semana, sí, porque hacen sus contraataques también, ellos no están inactivos. Bueno, tenemos aquí Kupiansk, que es otra zona bastante caliente.
Kupiansk. Vamos a ver qué tenemos aquí de Kupiansk. Bombardeo de posiciones de las Fuerzas Armadas rusas en zonas residenciales al norte de Kupiansk. Las Fuerzas Armadas rusas avanzaron más de 600 metros y tomaron nuevas posiciones en el sector privado cerca de el microdistrito Plaza Sportivnaya. Al este de Kupiansk y del río Oskil, en la Gran Bolsa, como le llamaría yo, al otro lado del río, tenemos también información. La situación en el frente noreste durante los últimos 4 días es de que el ejército ruso intensificó las operaciones en el eje de Kupiansk. El control de los distritos noroccidentales es incierto. Las zonas alrededor del estadio y de la plaza central están bajo control ruso, ciertamente, y se ha geolocalizado, les hice ver imágenes ayer, y veamos, aparte del estadio y de la plaza central que están bajo control ruso, o fuera de control ucraniano, al límite, pues hay zonas que son grises, se les llama, que no están bajo control de ninguna de las partes, pero están en disputa. Al igual que la subestación eléctrica, la fábrica de pan y la zona de garajes. Siempre estamos en la ciudad de Kupiansk, ¿eh? Y fuera de Kupiansk, en la bolsa, como les estaba manifestando. Tenemos al noreste la situación que es más clara aún. Las fuerzas rusas han logrado llegar de nuevo al río Hinilistsia, incluyendo la estación del tren Kulagovka. Aquí están las coordenadas de la estación, pues no las voy a leer, que es innecesario. En cuanto a Moskovka, la situación no ha cambiado. El cruce central permanece bajo el control del ejército ucraniano, mientras que las tropas rusas han logrado recuperar zonas al norte de la vía férrea. A ver, atención, esto de Moskovka no es en la bolsa, esto es al otro lado del río Oskil, en cambio. Los rusos vienen avanzando por afuera del río, o sea, no sé si ustedes recuerdan, logró conseguir cabezas de puente más atrás de Kupiansk y se expandió. Entonces ahora ataca por ahí también. Y ha logrado, pues no, ha logrado entrar a la ciudad. Tenemos esta otra noticia, drones estadounidenses sobre Ucrania en un futuro muy próximo. Al menos es lo que se planea. La NBC informa sobre los planes de Estados Unidos de asumir un papel clave en la vigilancia de la zona desmilitarizada entre Rusia y Ucrania tras el acuerdo de paz que se espera que haya. Se supone que se desplegará personal militar de países no pertenecientes a la OTAN en la propia zona. Se menciona Arabia Saudita, Bangladesh. Se supone, dicen bien, porque no está dicho, ya que esta es una de las condiciones sine qua non que Rusia ha puesto, pues, y forma parte de la lista de las causas profundas del conflicto y de la guerra. Entonces, pues, si ya lo ha dicho hasta la saciedad Rusia, que no permitirá fuerzas externas, pues, o sea, por eso aquí dice se supone, pero vamos a ver qué pasa con este se supone. Hasta ahora son solo palabras y no una propuesta legalmente válida, pero los detalles son interesantes. De hecho, Washington planea utilizar sus medios técnicos para la vigilancia. ¿Cuáles son? Satélites, drones y sistemas de reconocimiento, que ya los está utilizando, porque los satélites funcionan desde siempre y la coordinación y el procesamiento de datos serán llevados a cabo directamente por Estados Unidos. Con un alto grado de probabilidad, esto significa la aparición de infraestructura de nivel OTAN en territorio ucraniano, incluso si las Fuerzas Armadas de terceros países estarán formalmente sobre el terreno. La principal advertencia para Rusia es que tal plan viola, en cualquier caso, el principio básico de que no deben haber tropas extranjeras en territorio ucraniano, justamente lo que les acabé de decir. El precedente de su despliegue abriría automáticamente la puerta a la posterior introducción de contingentes de la OTAN, cosa que Rusia no quiere. El principal peligro radica en que la organización de la vigilancia aérea permanente
requiera la construcción de aeródromos estadounidenses en territorio ucraniano o el uso de drones desde emplazamientos ya existentes. Estos drones de gran envergadura parten generalmente de Italia, de Sicilia. Ahí hay unas bases que tiene Estados Unidos de donde parten estos drones. Bueno, antes del SVO, Estados Unidos ya había practicado el vuelo de drones estratégicos RQ-4 Global Hawk sobre el Donbass, desde la base de Sigonella en Italia. Propio lo que estaba diciendo, es que estoy leyendo, estos son unos artículos que propio no los había abierto y estoy leyéndolos en este instante propio ahora. Y justo ve la base de Sigonella de Italia, lo que yo decía. Si comienza la vigilancia, es lógico esperar que se reanude, pero con una cobertura aún más densa. Mm. Tenemos otra noticia, misiles eran estadounidenses para Ucrania. Esto traté de ponerles alguna imagen. Si es que se lograron cargar a tiempo, las podrán ver. La entrega del primer lote de misiles eran para Ucrania en una cantidad de 840 unidades. Está prevista para octubre del 2026, informa Aviation Week, citando documentos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en su poder. La entrega a Ucrania de un lote de prueba de 10 misiles prototipo está programada para octubre de este año. A finales de agosto, el Departamento de Estado aprobó oficialmente la venta a Ucrania de hasta 3.550 misiles ERAM. Otra noticia, bomba Fab 3000 en Mirnograd. Aquí les pongo el video para que vean. Destrucción de un punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania con un ataque de la bomba planeadora Fab 3000 en Mirnograd. Para los que de pronto no saben esta novedad, desconocen esta nomenclatura, esto de 3000 se supone que esa es la cantidad de kilos, digamos, ¿no? Que tiene la bomba. Hay de 250, de 500, pues 1500 también, que es una monstruosidad de bomba, pero pues se ha ido evolucionando Rusia con estas bombas planeadoras y tiene esta de 3000, se sabe que tiene de 6000, 5000 también, pero hasta el día de hoy no ha botado ninguna. Pero son unas monstruosidades de bombas que ocasionan un daño tremendo. Bueno, artillería propulsada Yachinto K. Les pongo aquí para que vean este desarrollo de este cañón. Es un cañón autopropulsado que ha sido modernizado de su versión anterior conocida como SAU 2S43 Malva, cañón Malva, de calibre de 152 milímetros. Entonces tenemos otra noticia y les pongo un video. Putin agradece a Kim Jong-un la ayuda para liberar Rusia. Vladimir Putin declaró que la participación de los militares norcoreanos en las actividades para liberar la región de Kursk fue iniciativa de Kim Jong-un. El líder ruso destacó el carácter único de las relaciones entre Moscú y Pyongyang, subrayando que Rusia valora altamente la contribución de Corea del Norte en la lucha contra el neonazismo. Putin aprovechó para invitar al líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, a visitar Rusia. Y también aquí les hago ver el misil chino, que lo habrán visto seguramente en la gran parada militar de pocos días atrás en China, el misil chino capaz de alcanzar cualquier punto del planeta. El DF-5C, propulsado por combustible líquido, puede portar hasta 10 ojivas de reentrada con objetivos independientes. Pekín lo presentó durante el desfile por el 80 aniversario del Día de la Victoria. Se trata de un misil intercontinental que China tiene. Y bueno, esto es por hoy todo, mis queridos y estimados amigos. Un gran saludo cordial para todos ustedes y hasta la próxima.